En un pequeño pueblo vivía don Manuel, un hombre de 78 años, que tras perder a su esposa comenzó a sentirse más solo que nunca. Su vida, antes llena de risas y conversaciones, se convirtió en una rutina silenciosa. Las horas pasaban lentas y el sonido de la televisión, que antes solo servía de fondo, ahora era su único acompañante. Se levantaba, comía y se acostaba, pero la falta de propósito lo hacía sentir vacío. El dolor de la pérdida lo sumió en una tristeza profunda. Recordaba los días en que su esposa y él caminaban por el parque, disfrutando de pequeños momentos que ahora le parecían eternos, pero ahora todo eso se había ido. Las tardes pasaban sin que nadie llamara, sin una sonrisa cercana. La soledad se apoderaba de su alma y aunque trataba de distraerse con la televisión, no lograba escapar de ese vacío que lo rodeaba. Don Manuel comenzaba a cuestionarse si la vida tenía algún propósito sin su compañera. Las paredes de su casa, que alguna vez fueron testigos de risas y cariño, ahora solo guardaban recuerdos. Se encontraba atrapado en una rutina que no lo llenaba. Intentó salir a caminar algunas veces, pero el aire fresco no lograba aliviar la presión en su pecho. El dolor lo había vuelto más introspectivo, casi reacio a ver a los demás. Las semanas pasaban y don Manuel se encontraba más distante de los pocos amigos que le quedaban. La incomodidad de sentirse diferente, de ser el único que ya no podía compartir su vida en pareja, lo hacía rehuir incluso las pequeñas reuniones sociales. Pensaba que los demás no entenderían su dolor, que sus palabras no serían suficientes. La soledad lo había llevado a un punto en el que ni él mismo se reconocía. Un día, mientras caminaba por el mercado, vio a una pareja de ancianos tomados de la mano. Los observó con una mezcla de tristeza y admiración. ¿Cómo lo harán?, pensó. ¿Cómo mantienen esa alegría cuando ya han vivido tanto? Le dio envidia verlos tan felices y juntos. Él, por otro lado, no podía imaginar cómo podría volver a sentir esa conexión. El pensamiento de que la vida ya no tendría sentido lo golpeó de lleno. Esa noche, al regresar a su casa, don Manuel se sentó frente a la ventana y vio cómo caía la lluvia. Un recuerdo fugaz de su esposa lo hizo sonreír, pero enseguida la tristeza lo invadió de nuevo. Pensó que ya no había vuelta atrás. Había perdido la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas que antes tanto le gustaban. La lectura, los paseos, incluso cocinar, todo había perdido su encanto. La soledad lo había cambiado. Al día siguiente, decidió intentar algo diferente. Se puso su abrigo y salió a caminar por el parque. Mientras caminaba, observó a otros ancianos en su misma situación, pero con una sonrisa. Se dio cuenta de que no era el único que lidiaba con la soledad. Muchos de ellos, aunque parecían tristes, también estaban buscando algo para llenar ese vacío. A pesar de la tristeza, don Manuel comenzó a entender que no estaba completamente solo en su dolor. Un grupo de voluntarios organizó una charla sobre salud mental para los adultos mayores en el centro comunitario. Don Manuel pensó en asistir, pero la idea de hablar sobre sus sentimientos le parecía extraña. No estaba acostumbrado a abrir su corazón a los demás. Sin embargo, algo dentro de él le decía que tenía que intentarlo. Si no lo hacía, seguiría atrapado en esa espiral de soledad. Decidió, entonces, asistir al evento. El primer paso fue difícil, pero al entrar en el centro comunitario, se sintió algo más esperanzado. La charla estuvo llena de consejos sobre cómo enfrentarse a la soledad, cómo hablar con los demás y cómo cuidar de la salud mental. Escuchar a otros hablar sobre sus problemas lo hizo sentir menos extraño. De alguna manera comprendió que podía empezar a reconstruir su vida. Era posible encontrar una salida, aunque no fuera fácil. Tras la charla, don Manuel se acercó a un grupo de personas que compartían experiencias similares. Al principio fue solo una conversación superficial, pero al final le contaron sobre un grupo de caminatas matutinas que organizaban los jueves. Se sintió tentado, aunque le dio un poco de miedo. La idea de formar nuevas conexiones lo aterraba, pero sabía que debía intentarlo. Tal vez allí encontraría la clave para salir de su burbuja de tristeza. La primera caminata fue difícil, se sintió incómodo,
como si todos los demás se conocieran y él fuera un extraño, pero poco a poco comenzó a abrirse. Se dio cuenta de que, a pesar de los años, aún podía hacer nuevos amigos, aprender de las experiencias de los demás y sentirse parte de algo. Con el tiempo, esos encuentros matutinos se convirtieron en lo más esperado de la semana. Algo había cambiado en él, se sentía más ligero. Con el paso de los meses, don Manuel dejó de sentirse tan solo. Aunque no reemplazó la falta de su esposa, descubrió que la vida aún tenía mucho que ofrecerle. Su perspectiva cambió. Aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas nuevamente. La lluvia, una conversación, un paseo por el parque. Y aunque la tristeza nunca desapareció por completo, ahora sabía que podía vivir con ella y seguir adelante, rodeado de personas que, como él, buscaban llenar el vacío con amor y compañía. En un principio, don Manuel nunca imaginó que la soledad podría afectar tanto su salud física. Antes de la pérdida de su esposa, se sentía pleno, activo y saludable. Sin embargo, a medida que la soledad se apoderaba de él, comenzó a notar cambios en su cuerpo. Se sentía más cansado, su corazón latía de manera irregular y a veces sentía dolor en el pecho. Estos síntomas lo alarmaron, pero no comprendía que la soledad podía tener ese impacto. En las noches, el insomnio comenzó a convertirse en su compañero constante. Durante el día, la fatiga lo acompañaba a cada paso, como si hubiera perdido la vitalidad que alguna vez lo caracterizó. A veces, ni siquiera podía levantarse temprano, pues no encontraba razones para hacerlo. Todo lo que había sido tan fácil se volvía un esfuerzo. La soledad, pensaba, había comenzado a drenar su energía física. La falta de actividad física también comenzó a tener efectos visibles. Antes disfrutaba de caminar por el parque, de jugar al ajedrez con su amigo de toda la vida, pero todo eso se fue desvaneciendo. Ahora sus caminatas eran escasas y cortas. Se sentía más débil. Cuando intentó retomar el ejercicio, su cuerpo respondía con dolor en las articulaciones, algo que nunca había experimentado. La soledad, pensaba, lo había convertido en una sombra de lo que fue. Un día, don Manuel decidió visitar al médico, pues sentía que algo no estaba bien. Después de algunos exámenes, el doctor le explicó que la falta de interacción social y la baja actividad física estaban afectando su salud. El cuerpo humano necesita movimiento, pero también necesita conexión. La soledad no solo afectaba su mente, sino que su cuerpo también estaba mostrando signos de deterioro. La recomendación del médico fue clara: necesita cambiar su rutina, empezar a socializar y moverse más. Pero la recomendación del médico fue más fácil de decir que de hacer. Don Manuel no se sentía preparado para salir de su zona de confort. La soledad había creado en él una especie de escudo emocional que lo mantenía apartado de los demás. La idea de comenzar a interactuar con nuevas personas lo aterraba. Sin embargo, el consejo del doctor resonaba en su mente: no puede esperar que las cosas cambien si no hace nada diferente. Don Manuel, aunque renuente, comenzó a pensar en la posibilidad de cambiar. Recordaba los días en que salía con su esposa a caminar, cómo le gustaba ver a las personas en el parque, compartiendo sonrisas. Pensó que si pudiera al menos dar un pequeño paso, podría empezar a mejorar. Sabía que lo que realmente necesitaba era un propósito, algo que lo motivara a salir de su casa y empezar a moverse de nuevo. Pero el miedo a lo desconocido lo mantenía cautivo. Pasaron algunas semanas antes de que decidiera unirse a un grupo de caminatas para adultos mayores. Al principio era reacio. Se sentía incómodo al rodearse de desconocidos, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Al comenzar a caminar, empezó a notar que su cuerpo respondía de manera diferente. Al principio, el cansancio era inmediato, pero con el tiempo su energía comenzó a mejorar. La sensación de aislamiento comenzó a disminuir. A medida que se unió a más caminatas y a actividades grupales, don Manuel comenzó a sentirse más conectado con los demás. Empezó a platicar con otros adultos mayores, quienes compartían historias similares. Había algo reconfortante en saber que no estaba solo en su lucha. Estos nuevos lazos de amistad comenzaron a sustituir la soledad, y poco a poco se dio cuenta de que, además de su cuerpo,
Su mente también comenzaba a sanar. La interacción social, además de las caminatas, resultó ser un cambio clave en su vida. Don Manuel comenzó a asistir a talleres y actividades comunitarias. La gente le sonreía, lo saludaba con entusiasmo, y él comenzó a responder de manera más abierta. Los pequeños gestos de amabilidad lo llenaban de una energía que había olvidado que existía. Descubrió que, al conectarse con los demás, su cuerpo también reaccionaba positivamente. Con el paso de los meses, don Manuel experimentó mejoras significativas. La fatiga ya no era constante y los dolores en sus articulaciones disminuyeron. El insomnio, aunque no desapareció por completo, se volvió más llevadero. La sensación de pesadez emocional que sentía antes de salir de casa se transformó en una ligera sensación de bienestar. La soledad no había desaparecido por completo, pero su vida comenzaba a tener una nueva perspectiva. El impacto de la soledad en la salud física de los ancianos es algo que muchos no comprenden hasta que es demasiado tarde. Don Manuel, al igual que muchos otros, pensó que la soledad era solo un problema emocional. Sin embargo, se dio cuenta de que afecta de manera directa la salud física. Su historia demuestra cómo, al hacer pequeños cambios en la rutina y al interactuar con otros, se pueden experimentar mejoras notables en la salud general. Hoy, don Manuel sigue participando en las caminatas y sigue cultivando sus nuevas amistades. Aunque todavía recuerda a su esposa y la tristeza nunca desaparece por completo, ha encontrado en la interacción social y en la actividad física una manera de mejorar su bienestar. Se dio cuenta de que la vida no tiene que estar dominada por la soledad. Al contrario, aún puede haber espacio para la felicidad y la salud, incluso en la tercera edad. Don Manuel no solo experimentó los efectos de la soledad, sino que la depresión también comenzó a instalarse lentamente en su vida. Al principio, no se dio cuenta de que sus sentimientos de tristeza constante iban más allá de un simple mal día. Su ánimo se volvió más sombrío, sus ganas de interactuar disminuyeron y los pequeños placeres de la vida perdieron su color. Algo profundo había cambiado dentro de él. Poco a poco, las actividades que antes disfrutaba dejaron de tener sentido. La lectura, que antes le daba paz, ya no lo atraía. El parque, al que solía ir con su esposa, ahora le parecía lejano y vacío. Se dio cuenta de que todo lo que lo rodeaba parecía desmoronarse. La vida ya no parecía tan brillante y comenzó a preguntarse si alguna vez volvería a encontrar su camino hacia la felicidad. A menudo, se encontraba atrapado en un círculo vicioso de pensamientos negativos. Pensaba que ya era demasiado tarde para cambiar su vida, que su edad y su soledad lo condenaban a una existencia gris. La idea de levantarse de la cama se volvía más difícil cada mañana. Incluso en los días soleados, la oscuridad parecía envolverse a su alrededor y los días se alargaban como una pesadilla interminable. Los amigos que antes lo rodeaban comenzaron a notar su ausencia, su distanciamiento. Su falta de ganas de interactuar no pasó desapercibido. Aunque don Manuel no hablaba de su dolor, sus amigos percibieron que algo no estaba bien. A veces, trataban de invitarlo a las reuniones, pero él siempre encontraba excusas para no asistir. El temor a enfrentarse a los demás, mientras su mente estaba sumida en el caos emocional, lo mantenía alejado. Un día, uno de sus viejos amigos, don José, lo visitó en su casa. Estaba preocupado por él y no podía ignorar el cambio en su comportamiento. Durante la charla, don José tocó el tema delicado de la depresión. Le habló de cómo él mismo había lidiado con momentos difíciles en su vida y cómo buscar ayuda lo había sacado de ese pozo oscuro. Don Manuel, con cierta vergüenza, aceptó escuchar. Había llegado el momento de abrirse. Don José le sugirió que consultara a un médico. Aunque al principio dudó, el consejo de su amigo lo hizo pensar. Quizá la tristeza que sentía no era solo un mal de la edad, sino algo que podía tratarse. Decidió entonces buscar ayuda profesional, algo que nunca había considerado antes. En ese momento entendió que no había nada de malo en pedir ayuda. A veces,
La fuerza estaba en reconocer que no podía hacerlo todo solo. Al ir al consultorio del médico, don Manuel se sintió vulnerable. Sin embargo, el terapeuta lo hizo sentir comprendido y no juzgado. Durante varias sesiones, don Manuel comenzó a hablar de su dolor, de la pérdida de su esposa, de la soledad y de cómo todo eso lo había sumido en una tristeza profunda. No fue fácil, pero poco a poco se dio cuenta de que liberar sus emociones era el primer paso para sanar. El proceso de tratamiento no fue instantáneo, pero empezó a notar cambios en su estado emocional. Las conversaciones con el terapeuta lo ayudaron a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Aprendió que la depresión no era algo que debía enfrentar en silencio. La terapia le permitió identificar sus pensamientos negativos y transformarlos en acciones más positivas. Fue una lucha constante, pero cada pequeño paso lo acercaba más a la mejora. A lo largo de las semanas, don Manuel se sintió más capaz de enfrentar su dolor. La idea de salir de su casa ya no le parecía tan aterradora. Comenzó a involucrarse en actividades que lo mantenían ocupado y lo conectaban con otros. Se unió a un taller de escritura para adultos mayores, donde pudo compartir sus experiencias y también aprender a través de las historias de los demás. Cada nueva interacción fue un ladrillo en la construcción de su bienestar emocional. La depresión comenzó a perder su poder sobre él. Aunque aún tenía días difíciles, don Manuel entendió que esos momentos no definían su vida. Aprendió a aceptar su dolor y a entender que la tristeza no era un enemigo, sino una parte de su proceso de sanación. En lugar de esconderse de sus emociones, ahora las abrazaba, sabiendo que podía gestionarlas con las herramientas que había adquirido. Con el tiempo, don Manuel comenzó a disfrutar de los pequeños momentos nuevamente. Salir a caminar ya no era un esfuerzo, sino una oportunidad para conectarse con la vida. El parque, antes lleno de recuerdos dolorosos, ahora lo veía con una perspectiva renovada. Los días soleados ya no eran un recordatorio de su soledad, sino una oportunidad para disfrutar de la belleza que lo rodeaba. La depresión, aunque nunca completamente desaparecida, ya no controlaba su vida. Don Manuel había aprendido a vivir con ella de una manera más saludable. Entendió que, al igual que su salud física, su bienestar emocional requería atención y cuidado. Con ayuda profesional, apoyo social y una actitud positiva, había encontrado un equilibrio que lo había liberado de la oscuridad que antes lo había consumido. Hoy, don Manuel sigue asistiendo a terapia de vez en cuando, no porque lo necesite, sino porque ha aprendido a cuidar su salud emocional de la misma manera que cuida su cuerpo. La depresión ya no es un obstáculo, sino una parte de su vida que ha aprendido a manejar. Aunque nunca olvidará la pérdida de su esposa, ha encontrado un nuevo propósito, y eso le ha devuelto la esperanza en el futuro. Don Manuel no estaba solo en su sufrimiento. En el centro comunitario conoció a Teresa, una mujer de 72 años que había vivido una experiencia similar. Tras la muerte de su esposo, también cayó en una profunda tristeza. Durante meses se encerró en su casa, evitando el contacto con los demás. Pero un día decidió que ya no podía seguir viviendo de esa manera. Buscó ayuda y poco a poco su vida comenzó a transformarse. Teresa comenzó a asistir a terapia y, como don Manuel, se unió a actividades grupales en el centro comunitario. Lo primero que le sorprendió fue cómo sus sentimientos de aislamiento se desvanecieron al escuchar las historias de otros. Se dio cuenta de que no era la única que había sufrido una pérdida importante y que la mayoría de las personas con las que hablaba entendían exactamente lo que sentía. El apoyo mutuo fue clave para su recuperación. Un día, Teresa decidió comenzar a escribir sobre su dolor. Lo que empezó como una forma de desahogarse se convirtió en una terapia. Sus escritos le ayudaron a poner en palabras lo que no había podido expresar durante tanto tiempo. Además, sus textos empezaron a ser compartidos en el grupo de apoyo. Teresa descubrió que su dolor también podía servir de inspiración para otros, y esto
le dio una sensación de propósito. A medida que pasaba el tiempo, Teresa comenzó a involucrarse más en su comunidad. Volvió a la iglesia, donde participaba en actividades de voluntariado. Ayudar a los demás le dio un sentido renovado de conexión. Comprendió que su sufrimiento la había preparado para ayudar a otros que pasaban por lo mismo. Cada vez que veía una sonrisa en el rostro de quienes ayudaba, sentía que su vida tenía un propósito nuevamente. El apoyo de su familia también fue fundamental. Aunque al principio le costó mucho abrirse a ellos, poco a poco comenzó a compartir sus sentimientos. Sus hijos, aunque estaban ocupados con sus propias vidas, fueron muy comprensivos. Ellos la alentaron a seguir adelante y comenzaron a visitarla más a menudo. La conexión familiar se convirtió en una de las principales fuentes de fortaleza para Teresa, quien ahora disfrutaba mucho más de sus reuniones familiares. A través de las conversaciones con sus nuevos amigos y de la participación en actividades sociales, Teresa descubrió lo importante que es tener un círculo de apoyo. Los lazos de amistad que formó en sus grupos de apoyo se convirtieron en una red de solidaridad que la ayudó a mantener su bienestar emocional. Teresa comenzó a salir con más frecuencia, compartiendo risas y experiencias con aquellos que, como ella, habían experimentado pérdidas dolorosas. En sus sesiones de terapia, Teresa aprendió nuevas técnicas de manejo del estrés y la ansiedad. Se dio cuenta de que, aunque la depresión nunca desaparecería por completo, podía aprender a manejarla de manera más saludable. El apoyo psicológico la ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Dejó de verse a sí misma como una víctima de las circunstancias y comenzó a tomar el control de su vida nuevamente. Teresa también entendió la importancia de mantenerse activa físicamente. Decidió unirse a un grupo de yoga para adultos mayores. Al principio, la idea de hacer ejercicio le pareció agotadora, pero pronto descubrió que no solo su cuerpo se beneficiaba, sino también su mente. El yoga le permitió relajarse y liberar tensiones. La sensación de bienestar que experimentaba después de cada clase le dio más energía para enfrentar los días difíciles. Después de varios meses de terapia y trabajo emocional, Teresa comenzó a sentirse mucho más equilibrada. Ya no era la misma persona que se había aislado en su casa. La soledad aún la visitaba de vez en cuando, pero ahora sabía cómo gestionarla. La depresión ya no controlaba su vida y la tristeza que había sentido durante tanto tiempo comenzó a disminuir. Teresa ahora entendía que la vida seguía siendo valiosa, a pesar de las pérdidas sufridas. Un día, mientras caminaba por el parque, Teresa se dio cuenta de que su vida había dado un giro completo. Había superado la tristeza que la había consumido durante tanto tiempo. Aunque aún sentía la ausencia de su esposo, ya no sentía que la soledad era su único destino. Había aprendido a encontrar belleza en las pequeñas cosas y a disfrutar de la vida de nuevo. La superación de su depresión fue el resultado de un esfuerzo constante, pero valió la pena. Con el paso del tiempo, Teresa compartió su historia con otros. Comenzó a dar charlas en su comunidad, contando cómo había logrado superar los desafíos emocionales que enfrentó. Su mensaje era claro: no importa lo difícil que sea la situación, siempre hay esperanza. Teresa entendió que ayudar a los demás a través de su experiencia era una forma de sanar aún más. Se dio cuenta de que su dolor había sido el inicio de una nueva etapa en su vida, llena de propósito. Hoy en día, Teresa sigue siendo un ejemplo de superación. No ha dejado que la tristeza gobierne su vida. Aunque a veces aún enfrenta momentos de dolor, ha aprendido a enfrentarlos con fuerza y resiliencia. Su vida ha cambiado completamente y ahora disfruta de una vida más plena y significativa, rodeada de amigos, familia y actividades que la llenan de felicidad. Don Manuel, como muchos otros, no fue consciente de inmediato de que estaba experimentando los efectos de la depresión y la soledad. Al principio, sus cambios emocionales fueron tan sutiles
que ni él mismo los notaba. La pérdida de interés por las actividades que antes disfrutaba fue el primer signo. Se dio cuenta de que cada vez más evitaba salir de su casa y sus días se volvían más grises y largos. Al principio pensó que simplemente estaba pasando por un mal momento, pero la falta de energía y su apatía hacia las tareas cotidianas comenzaron a preocuparlo. No quería levantarse de la cama por las mañanas y sentía que no tenía fuerzas para hacer nada. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo, algo que necesitaba atención. No podía seguir ignorándolo. El insomnio se convirtió en otro problema importante. Durante las noches, su mente se llenaba de pensamientos negativos que lo mantenían despierto. Se revolvía en la cama sin poder encontrar consuelo. Al principio pensó que era algo temporal, pero la falta de sueño afectaba su estado de ánimo y su capacidad para afrontar las tareas del día a día. La soledad, pensaba, lo estaba arrastrando cada vez más hacia la oscuridad. El cansancio constante también fue un síntoma preocupante. Don Manuel ya no disfrutaba de las caminatas que antes realizaba por el parque, ni siquiera de sus charlas diarias con los vecinos. El simple hecho de levantarse de la silla o ir al supermercado le costaba más de lo habitual. Los amigos empezaron a notar que ya no respondía a las invitaciones y su comportamiento comenzó a cambiar. La soledad se estaba apoderando de él. Otro signo evidente de la depresión era la falta de interés por su apariencia. Don Manuel, quien siempre había sido cuidadoso con su higiene personal y su vestimenta, comenzó a descuidarse. Ya no se afeita con la misma frecuencia y sus ropas se volvieron más desordenadas. Se dio cuenta de que su reflejo en el espejo ya no lo representaba. La tristeza lo había absorbido tanto que ni siquiera se sentía capaz de cuidar de sí mismo. Aunque su situación parecía clara, don Manuel no estaba seguro de qué hacer. La confusión y el temor de ser juzgado lo mantenían en silencio. Sentía vergüenza de sus sentimientos y en su mente pensaba que debía seguir adelante sin pedir ayuda. A pesar de todo, algo en su interior le decía que la tristeza que sentía no era normal, que había algo que debía cambiar. La tristeza ya no era solo una emoción pasajera, era parte de su vida diaria. Su apetito también comenzó a cambiar. A veces no tenía ganas de comer, y cuando lo hacía, su comida carecía de sabor. Las cosas que solían agradarle, como una taza de té por la tarde, ya no tenían el mismo atractivo. La pérdida de interés por la comida y el disfrute en general es un signo claro de depresión, algo que don Manuel comenzó a reconocer en su vida. Su cuerpo también estaba pasando factura por la falta de nutrientes. El aislamiento fue otro factor importante. Aunque antes disfrutaba de las pequeñas reuniones sociales, ahora se sentía incómodo al interactuar con los demás. El miedo al juicio y la sensación de ser incomprendido lo hicieron retirarse aún más. Evitaba las llamadas telefónicas y las visitas. Don Manuel entendió que su comportamiento había cambiado, pero aún no tenía claro si era la soledad o la depresión lo que realmente lo estaba afectando. Al observar estos signos en sí mismo, don Manuel comenzó a hablar con un amigo cercano, don José, sobre lo que estaba viviendo. Fue a través de esta conversación que se dio cuenta de que su sufrimiento no era único. Don José, quien había pasado por experiencias similares, lo animó a reconocer lo que sentía y a buscar ayuda. Fue este primer paso el que le permitió a don Manuel entender que la depresión no era algo de lo que se debía avergonzar. Don Manuel decidió finalmente hacer una cita con un terapeuta. Aunque le costó mucho dar el primer paso, entendió que su salud emocional necesitaba ser tratada con la misma seriedad que su salud física. El terapeuta le explicó que la depresión en los ancianos a menudo se manifiesta de manera diferente, con síntomas físicos como el cansancio y la pérdida de apetito, que pueden ser confundidos
con el envejecimiento normal. El diagnóstico fue un alivio, aunque también una llamada de atención. Al saber que lo que estaba experimentando era depresión, don Manuel pudo comenzar a trabajar en su recuperación. El primer paso fue identificar y aceptar que había algo que podía tratarse. La soledad y la tristeza no tenían que ser su destino permanente. Había formas de volver a sentirse mejor, y buscar ayuda fue el primer paso crucial en su viaje hacia la sanación. Hoy, don Manuel reconoce los signos de la depresión con mayor claridad. Aunque aún tiene días difíciles, ahora sabe cómo enfrentarlos. Identificar los síntomas de la depresión no solo le permitió mejorar, sino que también le dio las herramientas para reconocer cuando está cayendo en viejos patrones. El apoyo profesional y la interacción social han sido clave para que su vida recupere la alegría que había perdido. La soledad ya no tiene el mismo poder sobre él. Don Manuel comenzó a reflexionar sobre lo que había llevado a su soledad y depresión. Entendió que la pérdida de su esposa había sido solo uno de los factores desencadenantes, pero que no era el único. En la tercera edad, la acumulación de pérdidas, cambios y la adaptación a nuevas circunstancias puede tener un impacto significativo en la salud mental. Él estaba comenzando a entender que la soledad no era algo inevitable, sino algo que podía explicarse. La soledad en la vejez no es solo la ausencia de compañía. Para muchas personas mayores es la pérdida de un rol en la sociedad. En la juventud y la adultez temprana, las personas tienen ocupaciones, carreras y responsabilidades que les otorgan un sentido de propósito. Cuando se llega a la jubilación, este sentido de propósito puede desaparecer. Don Manuel, al dejar su trabajo, se sintió perdido y vacío, sin saber qué hacer con su tiempo. Otro factor importante fue el cambio en su entorno social. A medida que envejecemos, las personas a nuestro alrededor también lo hacen, y muchos amigos y familiares de don Manuel habían fallecido o se habían mudado. La rutina social que antes mantenía su vida activa desapareció. Esto, sumado a la pérdida de su esposa, creó un vacío que don Manuel no sabía cómo llenar. La falta de apoyo y la soledad crearon un círculo vicioso difícil de romper. La salud también jugó un papel en la depresión de don Manuel. Con el paso de los años, las limitaciones físicas se volvieron más evidentes. Los dolores en las articulaciones, la falta de energía y la disminución de la movilidad hicieron que se sintiera incapaz de disfrutar de las actividades que solía realizar. La tristeza que sentía al ver su cuerpo envejecer de manera tan rápida fue un recordatorio constante de su vulnerabilidad y fragilidad, lo que aumentó su aislamiento. Don Manuel también experimentó un proceso de duelo, no solo por su esposa, sino también por las habilidades y capacidades que había perdido. La percepción de que la vida era más corta y que ya no podía hacer las mismas cosas que antes lo llevó a una profunda tristeza. La adaptación a la vejez es un proceso complejo que involucra la aceptación de las pérdidas, pero don Manuel aún no había llegado a ese punto. La tristeza era una respuesta natural a todos esos cambios. El miedo a la muerte también comenzó a pesar sobre su mente. A medida que envejecemos, la mortalidad se convierte en un tema recurrente. Don Manuel sentía que el tiempo le estaba escapando y que había muchas cosas que no había logrado hacer. Este miedo a lo desconocido, junto con la soledad, lo hizo sentirse aún más vulnerable. Se preguntaba si había hecho suficiente con su vida y si aún tenía tiempo para cambiar algo. La falta de apoyo emocional es otra causa profunda de la soledad y la depresión en la tercera edad. Aunque don Manuel tenía hijos, vivían lejos y las interacciones se volvían cada vez más esporádicas. La distancia geográfica y la falta de contacto físico hicieron que se sintiera aún más desconectado. Los estudios muestran que los ancianos que carecen de una red de apoyo cercana tienen más probabilidades de experimentar depresión. Don Manuel vivió esta realidad. Además,
La sociedad tiende a no dar la importancia que merece la salud emocional de los mayores. Muchas veces se percibe la vejez solo como una etapa de declive y se presta poca atención a las necesidades emocionales de los ancianos. Don Manuel sentía que la cultura lo había dejado de lado, como si su valor solo estuviera vinculado a lo que había hecho en su juventud. Este sentimiento de invisibilidad lo profundizó en su dolor. A menudo, don Manuel se sentía atrapado en una rutina en la que no veía salida. Las tardes largas, los días sin compromisos ni visitas, lo hacían sentir que la vida había perdido su propósito. Los recuerdos de su esposa eran constantes, pero no encontraba forma de crear nuevos recuerdos. La soledad parecía envolverlo a tal punto que, a veces, no podía ver más allá de su propia tristeza. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Poco a poco, don Manuel empezó a explorar la idea de que podía tomar control de su vida a pesar de sus limitaciones. Reconoció que, aunque no podía recuperar lo que había perdido, podía reconstruir algo nuevo. Comprendió que la soledad no era el único camino y que podía aprender a vivir con ella de una manera diferente. Aunque el proceso de adaptación sería largo, ya había dado el primer paso importante. Reconoció que necesitaba ayuda y estaba dispuesto a buscarla. En sus sesiones con el terapeuta, don Manuel aprendió que la soledad y la depresión en la tercera edad son fenómenos complejos. No se deben solo a la pérdida de seres queridos, sino también a la falta de propósito, las limitaciones físicas, la falta de apoyo social y el miedo a la muerte. Aceptar estas causas fue el primer paso para comprender mejor su situación y tomar medidas para mejorar su vida. La conciencia de sus propias necesidades emocionales fue clave. Finalmente, don Manuel entendió que la clave para superar la depresión y la soledad no estaba en negar sus sentimientos, sino en reconocerlos, aceptarlos y buscar formas de sanarlos. Fue un proceso largo y doloroso, pero la ayuda profesional, el apoyo social y su voluntad de cambiar su vida fueron esenciales. Aunque todavía enfrentaba días difíciles, ahora sabía que la soledad no tenía que ser su compañera permanente y que siempre había una salida, incluso en los momentos más oscuros. Don Manuel empezó a comprender que la soledad no debía ser enfrentada en solitario. En su proceso de recuperación, el apoyo de los demás se convirtió en una de las claves más importantes. Aunque al principio le costó abrirse, pronto descubrió que compartir su dolor con otros le aliviaba el alma. A través del apoyo social, encontró una manera de sobrellevar la tristeza y empezar a recuperar su vitalidad. Al principio, don Manuel tenía miedo de mostrarse vulnerable. Había crecido en una época en la que los hombres no expresaban sus emociones fácilmente, pero al asistir a un grupo de apoyo en su comunidad, comprendió que todos los presentes compartían experiencias similares. A través de sus relatos, descubrió que no era el único en enfrentar la soledad y la depresión. Esto le dio fuerza para hablar más abiertamente de sus sentimientos. El grupo de apoyo fue fundamental para romper el aislamiento que había experimentado durante tanto tiempo. Al hablar con otras personas, don Manuel se dio cuenta de que muchos de ellos también estaban lidiando con pérdidas. Estas historias compartidas le mostraron que, aunque la soledad y la tristeza fueran inevitables, había formas de sobrellevarlas. El simple hecho de ser escuchado y comprendido le dio una sensación de alivio. Don Manuel también comenzó a visitar más seguido a su familia. Aunque sus hijos vivían lejos, las llamadas telefónicas y las videollamadas se convirtieron en una nueva rutina que le trajo mucha alegría. La cercanía emocional, aunque no siempre física, fortaleció el vínculo con sus hijos y le dio un sentido de pertenencia. Esto le ayudó a sentirse más querido y menos aislado,
un factor crucial en su proceso de curación. Otro aspecto importante fue la participación en actividades comunitarias. Al unirse a grupos de voluntarios, don Manuel pudo conectar con personas fuera de su círculo cercano. A través de estas actividades, encontró un propósito en ayudar a los demás. Este sentido de contribución no solo lo hizo sentirse útil, sino que también lo conectó con nuevas amistades que lo apoyaron emocionalmente. Las actividades de voluntariado no solo le dieron a don Manuel un nuevo propósito, sino que también lo ayudaron a sentirse más conectado con su comunidad. Al ayudar a otros, empezó a darse cuenta de que su experiencia de soledad no era única y que muchas personas necesitaban apoyo. Esta sensación de comunidad lo animó a seguir participando y a seguir ayudando en todo lo que pudiera. Poco a poco, la soledad se fue alejando de su vida. Los amigos de toda la vida también jugaron un papel fundamental. Don Manuel, al principio, se sintió distante de ellos, pero con el tiempo comenzó a buscar su compañía. Un almuerzo ocasional, una llamada o una caminata compartida fueron suficientes para mantener esos lazos de amistad vivos. A través de estos pequeños gestos, la soledad dejó de ser tan pesada. Los amigos, aunque no comprendieran completamente su dolor, le ofrecieron consuelo y apoyo. El acompañamiento emocional, en especial por parte de sus amigos y familiares cercanos, resultó ser una herramienta muy poderosa en su recuperación. Don Manuel comprendió que, si bien la depresión y la soledad no se resuelven fácilmente, tener a alguien a su lado durante ese proceso facilita la sanación. Ya no se sentía como una carga para los demás, sino más bien como parte de una red de apoyo mutuo. Al estar rodeado de personas que lo entendían y apoyaban, don Manuel descubrió que la soledad no tiene por qué ser una condena. A través de pequeños gestos de amor, amabilidad y compañía, la vida comenzó a recobrar su sentido. La interacción social lo enriqueció, lo revitalizó y le dio fuerzas para seguir adelante. La conexión humana, pensaba, era el antídoto más poderoso contra la tristeza y el aislamiento. Uno de los momentos más significativos para don Manuel fue cuando, en una de las reuniones del grupo de apoyo, escuchó a una mujer contar cómo la compañía de sus amigos le había permitido superar una depresión profunda. Esto lo inspiró profundamente. La experiencia de los demás le mostró que el proceso de recuperación nunca es fácil, pero que siempre es más llevadero cuando se tiene apoyo. El apoyo social también jugó un papel en la mejora de su salud física. Don Manuel comenzó a participar en actividades de grupo como caminatas y bailes, lo que lo motivó a mantenerse activo. A medida que su cuerpo se mantenía en movimiento, también lo hacía su mente. La energía positiva que generaban los otros participantes se transmitía a don Manuel, lo que mejoraba su estado de ánimo y su bienestar general. Hoy en día, don Manuel sigue rodeado de su red de apoyo. A pesar de que todavía tiene días difíciles, ha aprendido a pedir ayuda y a aceptar el cariño de los demás. Su vida, aunque marcada por la tristeza de la pérdida, está llena de momentos de conexión, amor y solidaridad. Se dio cuenta de que la soledad no es algo que se deba temer, sino algo que se puede superar con la ayuda de quienes nos rodean. Don Manuel había aprendido a enfrentarse a la soledad, pero la depresión seguía siendo un desafío constante. A pesar de sus avances, había días en los que sentía que el peso de la tristeza volvía a él. Fue entonces cuando decidió que no podía simplemente esperar que la depresión se desvaneciera por sí sola. Necesitaba tomar medidas activas para recuperar el control de su vida y bienestar emocional. El primer paso de don Manuel fue aceptar que la depresión no era algo de lo que debía avergonzarse. Aunque al principio pensaba que la tristeza era una debilidad personal, comprendió que no era su culpa sentirse así. La depresión
es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Y no se trataba de un fallo de carácter. Al aceptar esto, comenzó a liberarse de la culpa que sentía. En su camino hacia la sanación, don Manuel también buscó la ayuda de un profesional de la salud mental. Aunque al principio se mostró escéptico, entendió que un terapeuta podría proporcionarle herramientas y estrategias específicas para lidiar con la depresión. Las sesiones de terapia fueron difíciles al principio, pero poco a poco, don Manuel aprendió a identificar los pensamientos negativos y reemplazarlos por pensamientos más constructivos. Además de la terapia, don Manuel comenzó a tomar medicación para la depresión. Al principio, tenía miedo de los efectos secundarios, pero su médico lo tranquilizó, explicándole que la medicación podía ser una herramienta útil para ayudarlo a regular su estado de ánimo. Con el tiempo, la medicación, junto con la terapia, comenzó a hacer una diferencia significativa en su vida. La combinación de ambas fue lo que realmente le permitió avanzar. La actividad física también jugó un papel crucial en la lucha de don Manuel contra la depresión. Se unió a un gimnasio para adultos mayores, donde comenzó a practicar ejercicios ligeros como caminar en la cinta y hacer estiramientos. Aunque al principio se sintió incómodo, pronto descubrió que el ejercicio no solo mejoraba su salud física, sino que también le ayudaba a liberar endorfinas, las hormonas responsables de hacernos sentir bien. Otro cambio importante en la vida de don Manuel fue su dieta. Comenzó a consumir más alimentos frescos y nutritivos y redujo el consumo de comida chatarra y alimentos procesados. Un nutricionista le explicó que una alimentación equilibrada puede tener un impacto directo en la salud mental. Don Manuel comenzó a sentirse con más energía y al mismo tiempo notó que su estado de ánimo mejoraba con los cambios en su dieta. Don Manuel también empezó a practicar la meditación y la relajación profunda. Aunque al principio le costaba concentrarse, con el tiempo se dio cuenta de que estos momentos de calma mental le ayudaban a disminuir los niveles de estrés y ansiedad. La meditación se convirtió en una parte integral de su rutina diaria y pronto experimentó una mayor paz interior que lo ayudó a reducir la intensidad de la depresión. Uno de los hábitos que más benefició a don Manuel fue la creación de una rutina diaria. Antes, su vida no tenía estructura y al no tener propósito, se sentía atrapado en una espiral de tristeza. Pero al establecer horarios regulares para levantarse, comer, hacer ejercicio y socializar, don Manuel pudo recuperar la sensación de control sobre su vida. La rutina se convirtió en una forma de darle a sus días una dirección clara. El contacto social también resultó ser fundamental en el manejo de su depresión. Aunque al principio se sentía incómodo al interactuar con los demás, pronto se dio cuenta de que estar rodeado de personas que lo apoyaban lo ayudaba a sentir que no estaba solo. Empezó a salir con más frecuencia con amigos y familiares y participar en actividades que lo conectaban con su comunidad. Estas interacciones fueron clave para levantar su ánimo. Además de la compañía de los demás, don Manuel también encontró consuelo en las pequeñas cosas de la vida diaria. Aprendió a disfrutar del canto de los pájaros en el parque, del aroma del café por la mañana y de los pequeños logros del día. La depresión, aunque aún presente, ya no dominaba sus pensamientos. Había aprendido a reconocer que, aunque no podía controlar todo, sí podía controlar cómo elegía vivir su día. Don Manuel comenzó a centrarse en lo que podía hacer por él mismo para mejorar su estado de ánimo. La lectura de libros motivacionales, el aprendizaje de nuevas habilidades como la jardinería y la fotografía y la participación en actividades creativas le dieron una nueva fuente de satisfacción personal. Se dio cuenta de que, al involucrarse en actividades que lo apasionaban, encontraba una vía para distraerse de los pensamientos negativos. La importancia de pedir ayuda fue otra lección que don Manuel aprendió. Aunque al principio temía ser una carga para los demás,
se dio cuenta de que sus amigos y familiares estaban dispuestos a apoyarlo. Aceptar ayuda no lo hacía débil, sino que fortalecía su capacidad para superar los obstáculos emocionales. Aprendió a ser más abierto con sus sentimientos, a compartir sus preocupaciones y a aceptar que pedir apoyo es parte del proceso de sanación. Hoy en día, don Manuel sigue aplicando muchas de las estrategias que lo ayudaron a enfrentar la depresión. Aunque todavía tiene días difíciles, se siente más capacitado para lidiar con ellos. La combinación de terapia, medicación, ejercicio, dieta saludable, meditación y el apoyo social ha sido clave en su proceso de recuperación. Don Manuel ha aprendido que la depresión es solo una parte de su vida, no la definición de ella, y ahora tiene las herramientas necesarias para vivir plenamente. Don Manuel miraba hacia atrás y veía lo lejos que había llegado. Aunque la tristeza y la soledad aún eran parte de su vida, ahora sabía que podía manejar esas emociones de una manera más saludable. La aceptación de su dolor, combinada con las estrategias que había aprendido, le permitió comenzar una nueva etapa. Ya no se sentía derrotado, sino fortalecido por todo lo que había superado. La soledad y la depresión no desaparecieron de la noche a la mañana. Fue un proceso largo y desafiante, pero don Manuel entendió que cada paso, por pequeño que fuera, era un avance importante. Había aprendido a pedir ayuda, a ser más amable consigo mismo y a aceptar que la vida, aunque difícil, siempre ofrece nuevas oportunidades. La clave estaba en no rendirse y seguir adelante, sin importar los obstáculos. Don Manuel aprendió que, a veces, lo que más necesitamos es darnos permiso para sanar. Durante tanto tiempo, había luchado contra su dolor, pensando que debía superarlo solo. Pero ahora entendía que pedir ayuda, aceptar el apoyo de los demás y ser paciente con uno mismo era parte del proceso de sanación. La autocompasión fue una de las lecciones más importantes que aprendió en su camino. Con el tiempo, don Manuel empezó a compartir su historia con otros. A menudo, cuando veía a alguien en la comunidad que parecía solo o triste, se acercaba para ofrecer su apoyo. Sabía que la compañía y el entendimiento eran herramientas poderosas para ayudar a los demás a superar la soledad. Aprendió que su experiencia podía ser un faro de esperanza para aquellos que aún no habían encontrado su camino. A lo largo de su vida, don Manuel había tenido muchas oportunidades, pero fue en la tercera edad cuando realmente entendió el valor de la conexión humana. La soledad, aunque dolorosa, le enseñó a apreciar las relaciones, las pequeñas interacciones y los momentos de cariño. Aprendió que la verdadera riqueza de la vida no está en lo que poseemos, sino en las personas con las que compartimos nuestras experiencias. Aunque la pérdida de su esposa nunca desaparecerá por completo, don Manuel ahora puede hablar de ella sin el dolor desgarrador que lo acompañaba antes. La tristeza sigue ahí, pero ya no lo consume. Ha aprendido a honrar los recuerdos sin dejar que lo definan. La vida le ha dado nuevas oportunidades para crecer, aprender y conectar con los demás. Don Manuel también entendió que la vida no siempre sigue el camino que esperamos. A veces, las pérdidas nos obligan a adaptarnos, a reinventarnos y a buscar nuevas formas de encontrar propósito. La muerte de su esposa fue un golpe devastador, pero le dio la oportunidad de descubrir una nueva versión de sí mismo, más fuerte y más sabio. Aceptó que, aunque el dolor nunca desaparecería por completo, siempre habría un futuro lleno de nuevas experiencias. Al mirar hacia el futuro, don Manuel se siente agradecido por las lecciones que la vida le ha enseñado. Ahora, cuando se despierta cada mañana, sabe que cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y conectarse. A veces, los días pueden ser difíciles, pero ha aprendido que no está solo. Tiene amigos, familiares y una comunidad que lo apoya, y eso le da la fuerza para seguir adelante. La esperanza, pensaba don Manuel, es una de las fuerzas más poderosas que existen. Aunque a veces parece que todo está perdido, siempre hay algo a lo que aferrarse, ya sea una amistad,
un nuevo interés o incluso un pequeño acto de bondad, la esperanza siempre puede encontrar su camino en medio de la oscuridad. Don Manuel descubrió que, aunque la vida esté llena de desafíos, nunca es tarde para encontrar un nuevo comienzo. La soledad y la depresión no son el final de la historia, son solo capítulos que forman parte del viaje. Don Manuel lo entendió con el tiempo. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él. Con las herramientas adecuadas y el apoyo de los demás, es posible sanar, crecer y encontrar un propósito, incluso en los momentos más oscuros. Don Manuel sigue adelante, más fuerte y más sabio. El mensaje que Don Manuel quiere compartir con los demás es claro: nunca pierdas la esperanza. Aunque la vida puede ser difícil, siempre hay algo por lo que vale la pena seguir adelante. No importa la edad que tengas, siempre puedes encontrar nuevas formas de conectar, aprender y disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecer. La superación es posible y la clave está en nunca rendirse. Hoy, Don Manuel vive su vida con gratitud y esperanza. Aunque la soledad y la depresión pueden aparecer de vez en cuando, ahora sabe cómo manejarlas. La vida sigue siendo hermosa, incluso con sus altibajos, y siempre recuerda que, con el apoyo adecuado y una mentalidad positiva, cada día puede ser una nueva oportunidad para empezar de nuevo.